Entonces vamos a ir encontrándole el sentido a la materia. Eso es lo que vamos a buscar como un objetivo que al final del semestre vamos a ver si se ha logrado. Es decir, de que si esto se puede aplicar o lo han podido aplicar de una o de otra manera en sus actividades. A ver, para iniciar la clase vamos a hacer una pequeña recomendación siempre, ¿no? A veces cuando ingresan por accidente se les activa el micrófono y a veces las cámaras, ¿no? Se van activando y justo ocurre en el momento menos pensado. O sea, me ha pasado alguna situación de que su cámara se ha encendido y estaba, por decir, en el mercado. Y bueno, ha habido, lamentablemente, pasa a veces. Pues yo desde la administración del Zoom lo puedo desactivar algunas funciones, pero a veces sí o sí unos segundos se me van, ¿no? O sea, está ahí, la cámara está activada y bueno, lo que hacemos por ahora, hay momentos en los que pido activar para explicaciones, respuestas, demás, y hay momentos en los que no necesitamos que esté activo. Por ejemplo, ahorita es teoría, no necesitamos que esté activo las cámaras. Si hay preguntas, ahí sí les pido por favor enciendan los micrófonos y hagan su pregunta, no hay ningún problema, porque eso les va a permitir formular su pregunta. ¿Por qué las cámaras apagadas? Porque generan mayor peso del video, o sea, hace que el video sea un poco más pesado y todos los videos se van a subir a plataforma Classroom para que vayan incorporándose a la plataforma. A ver, primero eso, ¿no? Los micrófonos, evitar los acoples. Siempre si van a hacer una pregunta, enciendan el micrófono, no hay ningún problema, en cualquier momento de una explicación. Como introducción ya tenemos lo siguiente, presentación. A ver, ocurre lo siguiente, estamos en una situación actual desde el año 2020, en una situación de cuarentena, que se ha iniciado básicamente con el Decreto Supremo 4179 del 12 de marzo del 2020. Es decir, a partir de ese día, del 12 de marzo de 2020, el Estado suspende las clases en las universidades y las clases presenciales. Incluso no había en ese momento las virtuales. Lo que se ha generado es un aislamiento preventivo donde todos se han replegado a sus domicilios y no podían salir. La cuarentena rígida que conocíamos, ¿cierto? Entonces, eso inició el 12 de marzo del 2020. Y todo ese tiempo, suspensión de actividades académicas a todo nivel. A partir del Decreto Supremo 4229 del 29 de abril todavía, del 2020, se amplía la cuarentena, evidentemente, pero ya se delega la responsabilidad, las decisiones, el establecimiento de protocolos, horarios y demás a las gobernaciones. ¿Sí? Las gobernaciones son las que toman la batuta en este sentido. Entonces hay que el Estado ya no controlaba, digamos, si era cuarentena rígida, si era una cuarentena dinámica, flexible, no importa. El Estado solo lo ha tenido en control absoluto desde el 12 de marzo hasta el 29 de abril. A partir del 29 de abril, evidentemente, había que coordinar con las gobernaciones, ya sean gobernaciones departamentales o municipales. Entonces, así es como se ha generado y así es como está hasta ahora. Pero en el campo de la educación ha tenido que haber una transformación, porque se ha tenido que recurrir al aprendizaje en línea. ¿No es cierto? Ya no se podía asistir presencialmente a las aulas y se ha tenido que ir acomodando. La educación ha tenido que dar pasos hacia adelante y se ha entrado a una era de virtualidad, donde separamos dos tipos de clases, las clases asincrónicas y las clases sincrónicas. ¿Cuáles son las clases asincrónicas? Por ejemplo, el material que te suben a una plataforma y tú entras a la hora que quieras a la plataforma, te descargas, lo resuelves y lo subes las respuestas. O sea, tú vas voluntariamente, entras, descargas la práctica, resuelves la práctica, lo subes la práctica, tus respuestas de la práctica y ya está. Estamos hablando del aprendizaje en línea, pero con clases asincrónicas. Y las clases sincrónicas hablamos de las sesiones que se generan, ¿no? Ya pueden ser por Zoom, por Google Meet, depende,
cada uno, en todo caso, tiene una libertad en uso de ciertas herramientas. Yo en lo particular prefiero el Zoom por la facilidad que tiene, ¿no? De grabar y demás. Y otras condiciones más que tiene. Pero eso no quita que en algún momento, si es que se necesita, podríamos utilizar el Meet. A ver, para las clases asincrónicas, es decir, las clases que no son en horario de clases, sino son fuera de horario de clases, ¿qué es lo que se tiene? La plataforma Classroom. Entonces, vamos a ver más adelante la plataforma Classroom. Les voy a mandar el código también para que se vayan inscribiendo, para que se vayan matriculando, es decir, ingresando. Y vamos a ir subiendo material ahí. También voy a crear el canal de YouTube para que puedan acceder al avance de la materia. También va a estar eso. Dentro del Classroom van a estar los accesos, ¿no? Así para que puedas repasar la clase. En caso de, por alguna razón, necesitas recordar algo o algo, tal vez el internet no ha estado muy bien, entonces puedes repasar la clase. Correcto, entonces vamos a optar por eso. Y en cuanto a las clases sincrónicas, evidentemente va a ser sesiones por Zoom, se van a mandar los enlaces para que puedan ingresar. También vamos a utilizar formularios Google, ¿sí? Para, sobre todo en temas de controles, encuestas y demás, vamos a utilizar el formulario de Google y el chat de... Actualmente hay chats en WhatsApp, sí, estamos en un grupo que ha creado la misma universidad, pero también los que quieran, hay Telegram, la aplicación Telegram. A veces hay archivos muy pesados que quiero enviarles. El Classroom muchas veces no resiste mucho peso de archivos o un video, si quieren, no los resiste fácilmente. En el caso del WhatsApp, máximo es 64 megabytes. Y el Telegram te permite que enviar incluso archivos que pesan 1 giga. Es un ejemplo. Entonces suele ser más flexible en ese sentido en términos de mandar documentos y el almacenamiento también. Porque si tú recibes un documento en Telegram y por alguna razón se pierde o se borra todo su chat, lo vuelves a instalar y el documento sigue ahí, es recuperable, se guarda en la nube de Telegram. Entonces tiene ventajas. Pero también en cierto momento si es muy pesado un determinado archivo, voy a decir a los que quieran habilitense el Telegram y se los voy a enviar. Por eso, en caso necesario, ¿no? Después el canal que vamos a utilizar, el chat que vamos a utilizar es el que ha creado la universidad. Si hay necesidad de crear uno diferente, porque ahí está de todas sus materias. Si necesitamos uno individual, yo les voy a enviar el enlace para que creemos solo el chat del grupo, o de la materia en este caso. Pero por ahora vamos a estar con ese chat que está vigente. Para la materia vamos a mandar bibliografía, evidentemente, bibliografía de referencia. Voy a subir en el Classroom la bibliografía correspondiente. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo son las evaluaciones? En cuanto a los puntajes. Primero, la asistencia se va a controlar 10 puntos, primer y segundo parcial. Entonces, en el primer y segundo parcial son 10 puntos. Mediante un formulario Google se va a enviar, esa es la asistencia, van a llenar el formulario y ya está. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer, después de explicar todos esos puntos, vamos a hacer justamente eso. Vamos a enviar un formulario para que puedan estar con eso. Tenemos los repasos que valen 15 puntos. Primer y segundo parcial. Prácticas, 20 puntos. Resoluciones, manuscritos, exposiciones, van a ser virtuales. Las exposiciones, en este caso, muchas veces, por el tema de tiempo y la cantidad, vamos a organizarlo. Si no son muchos, vamos a organizarlo en clase, pero si son demasiados o temas muy largos, entonces a veces lo que hacen es preparar una grabación y lo envían con la exposición de su tema. Y es otra forma de hacerlo, ¿no? Igual estás exponiendo, la única diferencia es que no es en tiempo, en el momento.
pero la idea de la exposición está ahí. Y el examen parcial, primer y segundo parcial, 40 puntos. ¿Qué pasa en el final? En el final son 100 puntos de evaluación, pero siempre tenemos una práctica final por 20 o 30 puntos, ¿sí? De todo lo que se ha avanzado, y el resto se vuelve un examen. Pero eso ya en su momento vamos a hablar sobre lo que es la puntuación cuando estemos llegando a los finales, a ver qué práctica se puede hacer. También hay que ver el tiempo, porque a veces están con otras actividades, con otras materias, otros trabajos un poco más complejos, entonces vamos a ver. Por eso me animo a decir, va a haber tales prácticas. Pero eso es en función a lo que se va a ir viendo entre el primer y segundo parcial. Ahí vamos a definir lo de las notas del final. Pero en teoría, el primer parcial y el segundo parcial, esta es la distribución de las notas. Y en el final es 100 una evaluación, sobre 100. No hay asistencia, ni repaso, ni práctica. Eso es lo que nos indica, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo. Tal vez acá en alguno de esos puntos tienen alguna consulta para que podamos ir aclarando sobre la distribución de la puntuación. Pues está todo claro al respecto. A ver, vamos viendo. Vamos viendo un poco el contenido de la materia. ¿Qué es ¿Cuáles son las temáticas que vamos a ver? La materia tiene 10 temáticas. 10 temas. Unos que son de contenido intermedio y otros son cortos y otros extensos en cierta forma. Algunos son solo teoría, otros tienen práctica. Vamos a ir viendo eso. Pero el tema 1 va a ser teoría. Vamos a ver pequeños ejemplos, pero todavía va a ser teoría. Definiciones de lo que es estadística. Vamos a definir algunos conceptos de lo que es estadística, su origen, que es demografía también. Conceptos básicos, vamos a ver qué son las variables, vamos a ir viendo cuáles son las variables o lo que interviene dentro de lo que es el análisis de la estadística. Eso es lo que vamos a ver hoy. Luego, como tema 2, vamos a ver las cifras significativas. Vamos a hacer un poco de práctica de cómo se hacen redondeos, reglas de redondeos, cómo debo redondear determinadas cifras. El tema 3 es principios de probabilidad. Vamos a ver cómo es una muestra, cómo se calcula una muestra y cómo se calcula la probabilidad de que ocurra un hecho. Por ejemplo, dependiendo, ¿no?, cómo están las condiciones climáticas, por acá está nublado con probabilidad de lluvia. Porque, ¿de dónde sacas eso? En base a la información. Uno ve el clima, se siente en el ambiente una atmósfera húmeda y la probabilidad de lluvia pues es alta. Pero esa es una percepción. Lo que vamos a ver es con cuadros, con fórmulas, cómo se calcula la probabilidad de ocurrencia de un hecho en base a información, ¿no? Tema 4, vamos a ver diferentes métodos estadísticos. A medida que van ocurriendo, vamos a hacer el análisis de cómo se generan estos métodos estadísticos. Los demogramas, el análisis de la población, de la demografía. Métodos y proyección, estimaciones de población, también va a estar dentro de nuestra temática. Estadística de natalidad, datos y medición. Cómo se hace, los controles, cuadros. Indicadores de mortalidad. Entonces vamos a calcular aquí diferentes indicadores, ¿ya? Son resultados de aplicación de fórmulas para determinar un indicador por decir, un porcentaje. La tasa de mortalidad de el COVID, por ejemplo, siempre no tiene una tasa de mortalidad. ¿Cómo se calculan las famosas tasas de mortalidad o los indicadores de mortalidad? Entonces los vamos a ir calculando en el tema 8. En el tema 9 vamos a ver la estadística relacionada con la mortalidad en el área de salud, las proyecciones, cómo se hace, cómo determinan, digamos,
que va a haber una quinta ola, sexta ola, séptima ola, las mesetas, todo eso. ¿Correcto? Entonces, hay esas situaciones. Y como temática 10 vamos a ver análisis de datos en el área de salud, pero ya al decir análisis, todo lo que hemos visto en los anteriores temas lo vamos a aplicar en cuadros. Y vamos a hacer proyecciones, cálculos de tasas, gráficas, lo que necesitamos. Ya es una aplicación de todo, pero en nuestro contexto, ¿no? Primero hay que aprender a hacer, cómo se elabora y luego hay que aplicarlo. Entonces, sobre este tema en este tema es donde se va a hacer unos trabajos para aplicar. Pero eso los vamos a ir avanzando poco a poco. No hay ningún problema. Entonces, son 10 temas. Hoy vamos a iniciar con el tema 1. Son 10 temáticas, las que vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Como dije, algunos son temas cortos, otros son un poquito más extensos, pero son prácticamente más práctica a partir del tema 2, 3. Es más práctica. Los demás, lo que es la parte conceptual, lo vamos a ver en el tema 1, sobre todo la base. Vamos a subir alguna bibliografía de referencia. Estos son los libros de referencia que sugieren para la materia, pero hay otros libros también que vamos a subir. Evidentemente va a estar en el Classroom. Libros digitales para que puedan descargarlos y tenerlos como una referencia. En todo caso, siempre hay una pregunta y dicen, ¿no? ¿Cuál es su texto base? ¿A qué te refieres? ¿Sobre qué libro se basa? Es que al haber varios libros, varios criterios, siempre hay que procurar extraer lo mejor de cada uno. No puedo decir, este es el mejor. Quizá este en el tema 1 sea bueno, o en estadística descriptiva sea muy bueno. Pero este libro en probabilidad es mucho mejor. Y hay otros libros mucho mejores. O sea, cada uno aporta siempre algo nuevo, se complementa, y eso va a generar que tengamos una bibliografía amplia. Lo que sí vamos a hacer, el material se va a seleccionar evidentemente de los libros, y en base a eso, si hay material de lectura, se les va a proporcionar el material de lectura, ya seleccionado para que lo puedan leer. Pero en lo que se refiere a un libro en particular, no hay un libro en particular. Si necesitamos algún libro, lo voy a subir para que lo tengan en digital. Y el que quiera lo imprime, si no lo tiene ahí en digital, no hay ningún problema de eso. Vamos a hacer un poco la planificación tentativa según como nos ha mandado la universidad. Acá tenemos las fechas. Por si acaso esto es para todos. Todas las carreras tienen el mismo cronograma. El calendario de la universidad está determinando que los exámenes van a ser en estas fechas. Independientemente de qué día nos programen, puede ser las primeras, entre el 28 y el 31, los primeros días de marzo, o los últimos días de marzo, perdón, y los primeros días de abril. Independientemente de qué fecha nos programen, porque se va a salir un cronograma de exámenes, no tenemos la fecha exacta, pero ya tenemos la idea, ¿no? Está entre el 28 de marzo y el 7 de abril. Entonces la universidad publicará, pero ya tenemos hasta esas fechas para completar avance, evaluaciones y todo lo que se requiere. Luego tenemos el segundo parcial, que está programado para las fechas entre el 2 de mayo y el 31 de mayo. De 2 al 20, no, del 21 al 31 está. Ese es. Entre el 21 y el 31 de mayo va a ser el segundo parcial. Entonces tenemos primer parcial, segundo parcial, y los finales va a estar entre el 17 y hasta el 30. Segunda instancia entre el 1 y 6 de julio. Así está definido el calendario. Entonces, y hay que tener muy claro las fechas tentativas de evaluación. A medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir
también explicando todo lo que corresponde a qué va a entrar, qué temas va a entrar, según lo que se avanza también. Vamos a incorporar teoría y práctica. Tal vez de esta pequeña introducción, algunas consultas que podríamos ir aclarando. Sobre las temáticas, sobre las fechas de evaluación, sobre la forma de avance. Yo utilizo esquemas, o sea, mapas mentales. Estos son mapas mentales. Yo utilizo mapas mentales en un programa y desarrollo la teoría de esa manera. Me parece un poco más, ¿cómo se dice? Más organizado, si quieren, al momento de presentar. Y el esquema que están viendo en este momento se les va a enviar también al Classroom, lo van a tener, no es que no. El esquema va a estar ahí, lo mismo que el video. Entonces, muchas veces el esquema te ayuda a recordar, esto hemos visto estas partes. Sí, sobre todo para explicar teorías interesantes, utilizar los mapas mentales, pero eso ya depende, ¿no? Es cuestión de gusto. A veces me dicen, mándenos las diapositivas. Yo no uso diapositivas, yo utilizo mapas mentales en un software y voy generando y explicando a medida que se genera. Es como tener toda la diapositiva en uno solo y mostrarlo poco a poco. Entonces, si hay un material, o si me piden diapositivas, no las tengo, o sea, yo utilizo esquemas. No sé si hay algún problema con utilizar esquemas o requieren diapositivas, digamos que en diapositivas estés, no sé, pero de todos modos esto se genera como un archivo PDF y se puede enviar así todo tal cual, con la misma calidad. Puedes ampliarlo, reducirlo, no se borra, no es borroso el texto, es muy notorio. No sé si hay algún problema con que usemos mapas mentales para que me prepare, ¿no? Para la siguiente y lo vuelva a diapositivas. A ver, en nuestro tema 1, que son definiciones de estadística, vamos a ver algunos conceptos básicos, unos conceptos generales, que nos va a ir permitiendo entender un poco lo que es ese tema. Vamos a ver un poco el origen de la estadística. A ver, en cuanto al origen de la estadística, tenemos básicamente siempre de dónde proviene la palabra estadística. Y la verdad es que la estadística ha surgido más por una necesidad militar. O sea, es en el ejército o los ejércitos que han empezado con ese tema de organizar datos. Organizaban datos sobre su tropa, organizaban datos sobre su armamento, o sea, organizaban información en cuadros, los cuales tenían que analizar. Y esos datos les permitían tomar previsiones por si armas que funcionan, las armas que no funcionan. Entonces, la estadística se ha generado en esos tiempos de guerras. Entonces, tiene una derivación de la palabra del neolatín, pero hablaba del Consejo de Estado, es decir, que los estados básicamente han hecho o han propiciado que se organice la información y eso es lo que conocen como estadística. Los que manejan de mejor forma la estadística son los militares. Número de bajas, número de heridos, muertos, o sea, tenían necesidades de información. Y eso ha hecho que esta ciencia o esta rama de la ciencia se crezca, se aplique en diferentes áreas. En el área de salud, en la economía, se aplica en todo. Pero su origen, entonces, viene desde la parte, sobre todo militar. En todo caso, significa, la estadística no es nada más que una colección y clasificación de datos. Como concepto nos dice que es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos, con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Eso es lo que hay que entender. En síntesis, ¿qué es? Es una disciplina científica. Vale. ¿Para qué sirve la estadística? Para la obtención de datos.
los cuales tienen que estar ordenados, se hace un análisis de esos datos y nos permite hacer explicaciones y proyecciones. Entonces, la estadística, básicamente, nos va a ayudar a organizar esa información que vamos a obtener, nos va a permitir analizar esa información para poder explicarlo y, de ser necesario, para poder proyectarlo. Proyectar es decir, predecir qué va a ocurrir en adelante. Eso es lo que nos genera la estadística, una disciplina científica que se encarga de la obtención de datos, los cuales son ordenados y analizados para generar explicaciones y proyecciones. La forma como lo conceptualices, con tal que tenga estas palabras clave, va. Hay muchas formas de decirlo. Veamos acá. Tipos de estadística. A ver. Tenemos como primer tipo de estadística a la estadística descriptiva o deductiva, ¿sí? La estadística, en este caso descriptiva o deductiva, se basa en un conjunto de métodos, donde lo que hace es recolectar información, ¿sí? Recolecta toda la información, organiza, lo resume y la presenta. Pero una característica de esto es que presenta en cuadros o gráficos que te permiten hacer un mejor análisis. Entonces, cuando haces una estadística descriptiva o deductiva, lo tienes que plantear ya en cuadros, incluso mejor en gráficos y, si es posible, indicadores. ¿Cómo vendría a ser la estadística descriptiva entonces? La que nos permite hacer este tipo de información. Hablamos de población, cuadros, datos, indicadores, gráficos. Entonces, la estadística descriptiva me permite ordenar la información, analizar la información y obtener resultados. Esos resultados están plasmados en cuadros, gráficos, indicadores. Eso es lo que hace la estadística descriptiva. ¿Eso vamos a ver cómo se hace? Claro que sí. Lo vamos a hacer. Gráfico de barras, gráfico de tortas. Vamos a ir generando indicadores, ¿sí? Datos. Incluso ya hoy mismo vamos a ver con la asistencia eso. Tenemos estadística descriptiva o deductiva. Y por otro lado tenemos la estadística inferencial o inductiva. A ver, la estadística inferencial o inductiva, dice, se refiere a los métodos utilizados para hacer predicciones, así, métodos para hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de datos analizados, con cierto grado de incertidumbre. A ver, en esta estadística inferencial, básicamente nos está diciendo que si tú tienes información organizada, con esa información podrías hacer predicciones de qué va a pasar. O puedes hacer generalizaciones a partir de esa información. A ver, una predicción es la probabilidad o la posibilidad de que una situación ocurra. Pero una generalización ya es un atributo que tú generas. Por decir, todos, pongámoslo así, todos los perros son felices. ¿Y por qué dices eso? ¿En qué te basas? Bueno, en que los perritos cuando los ves mueven la cola. Entonces, si tú ves a un perrito y mueve la cola, siempre está moviendo la cola, entonces todos los perros son felices. Te basas en esa información. Pues has visto varios canes ahí en diferentes lugares y siempre están moviendo la cola de felicidad. Entonces dices, todos los perros son felices. Pero ahí puede venir esa parte, ¿no? Pero tiene cierto grado de incertidumbre. ¿Por qué alguien puede venir o no? Yo he visto canes que no son felices. Todo el tiempo están tristes, maltratados, todo.
Entonces no es una generalización válida, pero la estadística te permite hacer generalizaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo de estadística, en este caso inductiva, con un ejemplo de un fenómeno de observación, y otro lo vamos a ver con un experimento que se ha hecho. Vamos a ver cómo se hace la estadística aplicada, ¿no? La recopilación de datos y el experimento que se ha generado. Estamos en la estadística inferencial o inductiva. Acá decíamos que, por ejemplo, en la estadística inferencial o deductiva, te basas en información, ¿sí? Recopilas información y esa información te permite hacer predicciones o te permite hacer generalizaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es recabar información para obtener conclusiones y recomendaciones, pero con cierto grado de incertidumbre, dice. A ver, aplicaremos esto. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Si yo les muestro la siguiente imagen. A ver, estás caminando por la calle y ves esta situación. Ves a un can queriendo atacar a un gato. Sigues avanzando por otro lado y ves otra situación similar, pero con otros actores. Y podríamos seguir aumentando algunas situaciones más. A ver, voy a aumentar un escenario más. Aquí vamos a sacar de otra pelea, a ver. Esta, por ejemplo. Voy a poner esta. Y ahí está. Y les digo, aquí hay otra situación. Tercer fenómeno. ¿Ya? Y el fenómeno se repite. Todo lado por donde has ido caminando o donde has estado, siempre has visto que el perro está predispuesto a atacar al gato. Entonces, si tienes este fenómeno, ¿qué deducción harías? A ver, ¿alguien me puede dar alguna deducción? Este es el fenómeno, lo están viendo. Vas caminando por la calle, hay perros queriendo atacar a un gato. Vas a otro lado, ves a otro gato y un perro, ya ahí más seria la cosa, ¿no? Ya a punto de atacarse. Y un tercer escenario donde el perro está predispuesto a atacar al gato, el gato ya está enojado. Entonces, ¿qué conclusión sacarían? A ver, ¿alguien me puede decir? Voluntariamente, voy después con la lista, vamos a ir hablando uno por uno. A ver, ¿alguien voluntariamente? ¿Qué conclusión sacarías? Una conclusión. El fenómeno es ese. Pero a ver, una conclusión, quisiera escuchar una conclusión. Los datos ahí están. No se olviden que esta estadística permite, con la información, hacer una generalización. Entonces, me gustaría que me digan, en base a esto, una generalización. Si solo ves que los perros tratan de atacar a los gatos, ¿qué podías generalizar? A ver, ¿algo? No sé, Adela, Erika, Lady, Rosemary. ¿Quién se anima? Una deducción. ¿Ninguno? ¿José, tal vez? Vamos, alguien, una generalización. Él dice, ¿cómo sería? Medio que no entiendo mucho. ¿Sería que los perros tienden a atacar más que todo a los gatos y no lo contrario? ¿O cómo? Claro, por eso. O sea, si tú ves esto, ¿qué opinas de los perros? ¿Qué dirías de los perros? O sea, una generalización. Por ejemplo, a ver, yo puedo hacer una generalización, pero no puede ser la misma. Digamos, yo puedo decir que los gatos odian a los perros por cómo reaccionan. Viendo esto, veo, pues, estoy viendo a los gatos, uno, dos, en diferentes situaciones digo, ya, los gatos odian a los perros. ¿Qué es eso? Una generalización. ¿En qué me baso? En lo que he visto.
En la primera calle he visto cómo el gato reacciona al ver al perro, se enoja. En la segunda, también, y es un gato distinto. Y en la tercera, lo propio. Esa es una generalización. ¿En base a qué? En base a la información de la observación de un fenómeno. El fenómeno es ese, ¿no? El encuentro de un perro y un gato. La información son los diferentes escenarios, los diferentes gatos, en este caso, que se ha visto. Y la conclusión, o si quieres una generalización que estoy haciendo es que todos los gatos odian a los perros. Ahora, ¿qué dirías respecto a los perros? A ver, una generalización. Ahora sí. ¿Cómo sería? ¿No sería que los gatos han invadido su territorio? Ya, esa sería la situación. Pero a ver, viendo a los perros, hacia los perritos, ¿qué conclusión sacarías? O sea, es ver acá. Viendo esta imagen, con dos actores. Yo he hecho una conclusión, pero con referencia a los gatos. Una generalización, y he dicho, basado en esos tres datos, los gatos odian a los perros. Esa es mi generalización. Generalizar quiere decir que yo creo que todos los gatos odian a los perros. Esa es una generalización. Me baso en solamente tres datos. Obviamente puede ser equivocado o no, pero es lo que yo he visto. Ahora, con respecto a los perros, me gustaría escuchar una generalización, ya no con respecto a los gatos. Elise, ¿sería que a los perros les gusta jugar con los gatos? Esa es una generalización. Por ejemplo, porque aquí parece que está jugando, que quiere jugar, o que le llama la atención, acá medio que está dudando, acá más que todo, ¿no? Sí parecería que quiere jugar. Es una generalización. Otro podría decir que los perros tienden a atacar a los gatos. Vale. ¿Qué es lo que quiero dejar establecido con esto? Que se entienda algunos conceptos como qué es el fenómeno. El fenómeno es la situación que se da, lo que observas. Eso se llama en estadística el fenómeno. Ahora, ¿cuáles son los actores del fenómeno? En este ejemplo son los perros y los gatos. ¿Cómo recopilo información? Hay muchas formas de recopilar información, pero una de las más comunes es la observación. Por eso les he mostrado fotos de diferentes fotos. Porque lo correcto quiere decir, deberíamos salir a las calles y a ver a esos dos actores cómo interactúan en un escenario real. Ese es el fenómeno de observación. O sea, ir, ver, en una calle, ahí está un perro, ahí está un gato, ver qué pasa. Mirar y anotar. Allá el perro, la correteó al gato. Vamos por otra calle, nos encontramos con otro can y un gato, justo. El escenario perfecto. Vemos qué ha pasado y se han querido pelear. Anotamos el fenómeno. O sea, lo que se ha observado. En tal calle, tal perro, con un gato, casi pelea. Y en una casa también se ha visto donde el perro va y molesta al gato. Y el gato se enoja. Bueno, perfecto. Recopilación de datos es de esa manera. Tienes que ir al terreno y anotar el fenómeno que quieres estudiar. Esa es una forma de recopilar información y la estadística inferencial se basa en eso, en la observación. Pero ahora, en el concepto decía, vamos a volver al concepto, el concepto decía lo siguiente. Dice, la estadística se refiere a los métodos utilizados para hacer predicciones o generalizaciones. Lo que hemos hecho ha sido una generalización. Una generalización. Con respecto a los perros, gatos. O podríamos decir también, todos los perros pelean con todos los gatos. O los perros pelean con los gatos. Es una generalización.
y obtener conclusiones a partir de datos analizados, ya. Pero con cierto grado de incertidumbre. ¿A qué viene la incertidumbre? La incertidumbre viene en esta situación. ¿Y qué pasaría si pongo esto? Si alguien me dice, no estoy de acuerdo con tu generalización. ¿Por qué? Por esto. Ahí se cae mi generalización. Ahí ya no puedo decir todos los perros atacan a los gatos. O todos los gatos odian a los perros. ¿O sí? ¿Se sostiene mi generalización con este último fenómeno? No le sé. No, Por eso dice, tiene cierto grado de incertidumbre. Porque el hecho que tú observes un fenómeno varias veces y te genere una conclusión, no significa que esa conclusión pueda tener errores. Porque en el momento que otro demuestre que hay un error en tu generalización o en tu conclusión, entonces se cae tu planteamiento. Eso es lo que ocurre. Esa es la estadística. La estadística puede cometer errores, claro, pero siempre y cuando hayas cumplido los pasos adecuados, puedes tener una conclusión, pero no siempre la conclusión es definitiva o es absoluta. Cualquier conclusión se puede caer. Se puede rebatir. Eso es lo que hay que entender en la estadística. Esta es la parte inductiva, ¿no? Una cosa es la estadística descriptiva, números, datos, cuadros, gráficos. Y la inductiva ya es otro tipo de análisis. Son más situaciones. Se analiza la conducta, las situaciones. En base a eso se recopila información y se saca conclusiones. Ahorita no estamos haciendo recopilación de información, no estamos haciendo tablas de observación, nada de eso. Solamente quería poner un ejemplo sencillo de cómo se puede hacer una generalización y cómo esa generalización se puede caer por el grado de incertidumbre que tiene. Ese sería el ejemplo en este caso, de una estadística inferencial. ¿Sí? Entonces, hay estadística que me permite mostrar información y resultados de forma gráfica, pero también hay una parte de la estadística que me permite hacer generalizaciones con la información. Y luego está su complemento. Esos son los dos principales. Pero acá tenemos sus complementarias, que son la estadística aplicada y la estadística matemática. La estadística aplicada es simplemente lo anterior, pero en cuadros. Luego de investigar, estudiar y analizar con los métodos anteriores, ya sea el descriptivo o el inductivo, tenemos se utiliza estadística aplicada para proporcionar resultados específicos. Es decir, tenemos que hacer cuadros donde se anota toda la información y en base a eso vamos a hacer el análisis correspondiente. Lo que me recuerda, a ver, vamos a generar, y vamos a ver ahora mismo cómo se genera esto. Antes, vamos a ver la estadística aplicada ya, con un ejemplo concreto. Bueno, ya no el de los perfectos. A ver, voy a mandar la asistencia de esta manera. Hoy este va a ser nuestro control de asistencia. Y lo voy a mandar durante la clase. En este momento lo estoy mandando en un mensaje. Confírmeme si lo han recibido. Formulario Google. ¿Les ha llegado? sí, lo hice. Ya. ¿Qué hay que poner ahí? Apellido paterno con mayúsculas, materno. Si no hay apellido, uno de los apellidos, le ponen guión o un punto. Nada más. Nombres, si son dos nombres, los dos nombres. Y estos datos son solo para ejemplificar. Por esta vez va a tener este formato.
Entonces, tiqueas género masculino, femenino, la edad comprendida entre 17, 19, 20, 22, 23, 25 o de 26 años adelante. Marcas el que corresponde y ese es un criterio, por ejemplo. ¿Cómo califican las clases virtuales en la universidad? O sea, no se refiere a lo específicamente, pero ¿cómo clasificas las clases virtuales? Muy bueno, regular, malo, muy mal. Es una percepción. Por si acaso, esto no tiene ningún objetivo más que mostrar cómo se generan reportes. ¿Cómo es la estadística aplicada? Es recopilar información y lo que vamos a hacer es ver los resultados. Vamos a ver cómo esto nos da resultados. A ver, vayan llenándolo aquí, por ejemplo, las respuestas, nadie respondió. Entonces, respóndalo y vamos a ir viendo cómo se genera, ¿no? La información. En vivo, estadística en vivo. Y hay uno, por ejemplo. Vean cómo se generan las respuestas. Y a medida que van llegando, va modificándose los resultados. Y hay 7 respuestas. Estamos en aula 16. 9 respuestas. La tendencia ya va bien. Diez respuestas. Once respuestas. 12. Somos 16, ¿no? O hay alguien que está debiendo. Sí, 16 porque yo estoy como anfitrión y mi dispositivo de audio o de control también está. Estoy con 2 dispositivos. Entonces serían 16 respuestas las que necesitamos tener acá. ¿O alguien está con doble dispositivo? No. 13 respuestas, faltan 3. Ok, mientras se va completando, de todos modos, vamos a ver. A ver, lo que he enviado es un formulario de Google. Una ventaja de esos formularios es que te hace cálculos estadísticos básicos, en este caso gráficos. No se olviden que hay una cosa que dijimos, la estadística, ¿sí?, genera información, recopila información. ¿Dónde está la información? Vamos a ver en este momento. Aquí lo tabula en un Excel. Vamos a abrir su Excel y ahí está. Registra la hora, la fecha, la hora exacta que han marcado en el sistema. Y aquí está sus datos. En función a sus respuestas. Entonces, lo que ha hecho es, con esta información, ha hecho un reporte básico y nos está mostrando lo siguiente. Nos dice, estos son los resultados. Con 15 personas que han llenado el formulario, nos dice que el 20% pertenece al género masculino y el 80% al género femenino. Vale. Ahora, la edad. ¿Cuánto por ciento es
la edad que más prevalece. O el mayor número de estudiantes, ¿en qué edades ha comprendido? ¿Cuánto por ciento representa? 66. 66%. Entonces, suena interesante cuando hablas en porcentajes. El 66.7% de la población encuestada está comprendida en una edad de 20 a 22 años. Ya ha sido parte de la estadística. Y el 33.3% de la población encuestada está en una edad entre 17 y 19 años. ¿No es cierto? Si les muestro la estadística de otro grupo, pues es diferente. Varía. Y acá, esa es una percepción. No sé si han sido muy sinceros, nada sinceros aquí. Yo, por ejemplo, estoy en regular y ahí por ahí nomás. De entre regular, queriendo hacer bueno, dependiendo mucho la materia y el docente a veces, ¿no? Pero a veces en cursos que yo he pasado estaba de regular para abajo, por ejemplo. Yo sigo pasando clases de posgrado, igual. Algunos son buenos, muy buenos incluso. Nos enseñan softwares en vivo, de otra cosa. Pero otros muy bajos, digamos. Es igual, ¿no? En lo presencial pasa lo mismo. Entonces no puedo generalizar, quizá yo lo pongo entre regular, casi queriendo ser bueno, porque es un paso enorme que se da. Entonces estaría en ese punto. Entre bueno y regular, creo que estamos todos. En cierta forma, tenemos aquí los resultados, el 20% que considera que es regular y el 80% considera que es bueno. Claro que las materias en las materias prácticas es que hay que, ¿no? Necesitas presencialidad. Pero bueno, ese es otro debate. Aquí está nuestra estadística. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer para las clases es mandar ya un formulario, pero con sus nombres. Por ejemplo, hoy ya tengo sus nombres, entonces lo voy a tabular. Lo voy a sacar acá los nombres, lo voy a ordenar y vamos a generar un formulario, cosa que les permita en este caso tiquear simplemente su asistencia. O sea, ya la siguiente va a ser un formulario donde va a estar tu nombre y solo tienes que tiquear tu nombre. ¿Sí? Esa va a ser nuestro control de asistencia. Entonces, háganme recuerdo que les envíe siempre la lista. Por ahí al terminar la clase me olvidé totalmente, porque a veces me olvido. Entonces, les pediría eso, ¿no? Que me hagan recuerdo para que mande la lista de asistencia y así puedan tener su asistencia. Ahora, el formulario va a estar habilitado, evidentemente alguno por ahí en tratar de preguntar si hemos controlado asistencia. Si ya se ha controlado asistencia, entonces el mismo formulario le puede entrar, puede marcar, pero obviamente la hora va a determinar que es con retraso. Entonces, a la hora que marquemos, a la hora que enviemos, es asistencia. Si marcas un poco después, ya es retraso. Pongamos, a las 9 hemos enviado, ya. A las 10:30 recién te has conectado, entonces ya es retraso. Vamos a ir viéndolo. ¿Sí está claro cómo es el control de asistencia? Hoy solamente he hecho esas preguntas por mostrar un poco de estadística, ¿no? Por mostrar un poco de estadística. ¿Entendido? Sí, lo hice. Ya. Entonces, bueno, vamos a hacer este tipo de gráficos, pero poco a poco. Eso ya es automático. Lo que tenemos que nosotros hacer es tabular y generar estos datos. Eso es lo que vamos a ir viendo. Eso es pero estadística aplicada, o sea, recopilar información, analizar y plasmar en un reporte, ¿no? Eso es aplicar estadística. Eso es lo que se llama estadística aplicada, ya lo que acabamos de ver. Hemos recopilado información, se ha organizado la información, aunque el sistema lo ha hecho solo. Nosotros vamos a generar otro tipo de información, lo vamos a organizar, lo vamos a analizar y lo que vamos a hacer es plasmar en un reporte. ¿Cuál es la estadística entonces que más vamos a utilizar? La estadística descriptiva. No tanto así la inferencial, pero la descriptiva es la que más vamos a utilizar.
vamos a aplicar estadística descriptiva. Y la estadística matemática, pues habla más todo lo referente a números. Más se relaciona esto con el campo económico. De la estadística matemática se utilizará el álgebra, ciertos análisis más profundos para ofrecer un punto de vista enfocado y formal, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, la moda, la mediana, cuartil, el percentil, o sea, otros indicadores interesantes que se manejan dentro de la estadística, que vamos a ver si nos sirve para algún análisis, algunos de esos datos. Porque no toda la información que puedes generar de tu información necesariamente se necesita. A veces basta con el reporte de cuadros, gráficos, pero a veces necesitas indicadores más complejos. Pues vamos a ver hasta qué nivel necesitamos ciertos indicadores. Pero ya esos indicadores ya son de estadística matemática, donde hay que aplicar bastantes fórmulas para llegar a ciertos resultados. Poco a poco vamos a entrar. Eso con respecto a los tipos de estadística, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de estadística. Estadística descriptiva, estadística inferencial, estadística aplicada, que se complementa a las 2 anteriores, o la estadística matemática, que también se complementa a las 2 anteriores. Entonces, diríamos que los 2 principales tipos de estadística son la descriptiva y la inferencial. Ya. Pero existe la estadística aplicada a la matemática, que son complementarias a cualquiera de las 2. Vale. ¿En qué consiste la estadística descriptiva? Consiste en una recopilación, organización, análisis de datos que se plasman en un reporte, en un informe, que puede ser gráfico, con indicadores, con cuadros. Y la estadística inferencial es la recopilación de información que me permite hacer conclusiones con cierto grado de incertidumbre. Conclusiones o generalizaciones, también decía, ¿no? Y ese es el ejemplo. Va, 2 tipos de estadística. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? Aunque ya lo hemos visto, vamos a mencionarlo en teoría, lo que nos dice, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la estadística, entonces? La estadística tiene un objetivo: conocer las características y hacer inferencias. Conocer características y hacer inferencias, o llegar a conclusiones respecto a una población objetivo. Vale, claro, eso hemos hecho. Luego dice, permite establecer relación entre distintas variables hallando el posible origen de un fenómeno, estudiando los cambios en dicho evento y haciendo proyecciones. Eso lo hemos visto acá con un ejemplo. La variable es la conducta, ¿no? del perro y el gato. El fenómeno, las variables, la conclusión o el resultado en este caso. Por eso la estadística hay que entenderlo con ejemplos, ¿no? Porque en teoría a veces, pucha, ¿qué es eso? Entonces hemos hecho, ¿no? Hemos analizado un fenómeno, hemos estudiado los cambios de dicho evento y hemos hecho una proyección. No hemos hecho una proyección en este caso, hemos hecho una conclusión y con un nuevo fenómeno hemos desvirtuado esa conclusión. Que se puede hacer eso, es válido. Los resultados de una estadística no son absolutos, no son incuestionables. Un resultado que se puede obtener puede ser sujeto de verificación o de cambio. Luego dice, en base a las conclusiones obtenidas se pueden tomar decisiones. Sí, si tienes buena información, haces buenas conclusiones, tomas buenas decisiones. Conocer las características de una base de datos calculando las medidas de tendencia central, como la media, la moda. Eso es la estadística matemática. Cuando tú tienes datos, información, puedes hacer cálculos de una tendencia, la probabilidad de ocurrencia, la media, la moda, el cuartil, el percentil. Son indicadores matemáticos que vamos a ver como ejemplos más adelante. Pero sí nos permite, dice eso. En base a esos datos puede calcular tendencias. Y sirve de apoyo a otras disciplinas como la economía, biología, área de salud pública o medioambientales. Pero claro que sí. La estadística no es, digamos, la parte principal de las ciencias mencionadas, pero sí es un buen apoyo.
Por ejemplo, en el área de economía se utiliza bastante la estadística. En el área de salud lo vemos en televisión, los datos estadísticos todos los días, en el noticiero. Eso es el resultado de compilación de datos y se plasma en un reporte, en este caso un gráfico de tendencias, índice de contagios, recuperados, la mortalidad a la fecha, en la semana, en el mes, se puede calcular muchas cosas. En el área de salud, por ejemplo, un indicador, número de vacunados, número de no vacunados, con qué vacunas, o sea, se puede hacer un análisis estadístico interesante. Por edades, por género, por el tipo de vacuna. O sea, hay mucha información que se puede compilar y se puede plasmar como un reporte. Por eso dice que sirve de apoyo a otras disciplinas. Entonces, como objetivo de la estadística tenemos eso. Los elementos de la estadística. A ver, dentro de los elementos de la estadística, ahí hay que tenerlo claro también eso, tenemos lo siguiente. Cuando tú haces estadística, primero tienes que definir, aquí nos falta definir el universo y luego la población. O sea, puede haber un universo y eso se segmenta en una población. Veamos un ejemplo. ¿Qué es el universo y qué es una población? Aquí está. El universo es la totalidad de el número de personas o los elementos que se van a analizar. Por ejemplo, si tu análisis va a ser sobre personas, entonces tu universo es el número de personas según el dato que quieras recopilar. El universo puede ser específico en este sentido. Número de estudiantes de la carrera de enfermería. Ese es el universo. El número de estudiantes que están en quinto semestre. Esa es mi población. Pero vamos a entrevistar a 5 estudiantes de quinto de Punata y 5 estudiantes de la central. Esa es mi muestra. ¿Se entiende? El universo es la totalidad. La población es un pequeño sector de esa totalidad. En todo caso, esto sería así. La población sería todo esto. Y la muestra es de este sector. El sector femenino, vamos a encuestar a 10 personas. Es la muestra. Es lo más pequeño. ¿Se entiende? El universo es la totalidad. La población es la que cumple una característica específica o lo que yo quiero analizar. Y la muestra es que si esa población es demasiado grande o sigue siendo un número elevado, puedo tomar una muestra representativa. Entonces, vamos a ejemplificar esto. A ver cómo podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner, solo es un ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con una verdad, pero nos sirve como ejemplo. Ejemplo. Solo digamos, se va a hacer un estudio de la carrera de enfermería, del nivel académico de la carrera de enfermería. Así vamos a evaluar sus conocimientos. Ya, perfecto. Primero, si hablamos de la carrera de enfermería, en este ejemplo, ¿cuántos son los estudiantes de la carrera? No estoy hablando de la realidad, sino estoy hablando de en este gráfico. ¿Cuántos estudiantes son? 16. A ver, el universo, ¿cuántos son? El universo son todos, ¿no? ¿Cuánto suma todo esto? 60 son. 10 por 6 son 60 ya. Entonces, solo es un ejemplo. Digamos que en toda la carrera de enfermería son 60 estudiantes. Solo es un ejemplo. Ya, son 60 estudiantes. Queremos
medir el nivel académico, el nivel de conocimientos que tiene. Perfecto. Pero 60 es mucho para medir. Vale. Entonces lo separaremos por poblaciones. Estudiantes varones, estudiantes mujeres. Repito, insisto, es un ejemplo, ¿no? No es así. Hemos visto que el 80% son más damas y los varones son la minoría. Pero en este ejemplo tenemos mitad y mitad. La mitad son varones, la mitad son mujeres. Pregunta, ¿cuántos son mi población? Vamos a analizar la población femenina. ¿Cuánto sería en este caso? 30 sería. 30. Perfecto. Ahora, 30 sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho. Muchas encuestas, ¿no? Entonces, haremos una cosa. Tomaremos una muestra. 5 estudiantes de Punata, 5 estudiantes de la Central. ¿Está bien? Perfecto. ¿Cuánto va a ser mi muestra? 10. 10. Ahora, voy a poner un escenario ficticio. Digamos que al momento de seleccionar la muestra, si quiero un resultado que me dé una verdad o un resultado que me sirva como información, tengo que tomar mi muestra bien. Tengo que hacer bien mi muestra. Ahora, lo primero, si tú seleccionas sin cumplir un criterio de que sea todo aleatorio, que todo sea, que no sea planificado. Digamos, seleccionas a ver tal estudiante, haces una lista y seleccionas, va a estar tu muestra representada de manera correcta. Pero hay otras situaciones donde el que hace el estudio genera lo que es un error en su muestra. ¿Cómo? De manera sencilla. A veces escucha uno, ¿no? Ha sido sesgada. ¿Qué es sesgada? Sesgada es cuando arbitrariamente una persona hace que su muestra le sea favorable. A ver, vamos a poner un ejemplo. Estamos analizando el nivel académico, digamos, el nivel de formación. Ya. Y justo para la muestra han mandado a sus mejores alumnos. Los mejores alumnos, sí. Han mandado a los 10 mejores alumnos. Los mejores promedios. Vale. Si tú analizas en base a ese sesgo, es decir, en base a esa situación que alguien ha manipulado tu muestra, ¿qué resultado te va a salir? Primero, a ver, has analizado 10 estudiantes, les has evaluado a los mejores estudiantes que había. ¿Cuál será el resultado que va a salir? ¿Bueno, malo, regular? ¿Cómo será? ¿Cómo saldrán mis resultados después de haber evaluado a los 10 de la muestra? ¿Van a ser buenos o van a ser malos los resultados? ¿Qué dice? ¿Cómo serían los resultados? Sí, hemos tomado a los 10 mejores alumnos para que los evalúen a ellos. ¿Cómo serán los resultados? Buenas. Va a ser buenos, va a decir, hay un buen nivel académico porque todos han respondido bien. O sea, ni siquiera, bueno, muy buenos. Y de ahí puede hacer una generación. Todos los de enfermería tienen muy buen nivel académico. ¿Vale? Pero es que tu muestra te está botando un resultado porque alguien ha manipulado la información. En la estadística no puede haber esa situación. O sea, cuando tú quieres saber la realidad de una situación, tomas la muestra de manera aleatoria. A ver, tú, a sorteo, tú, y hay 10 personas seleccionadas. Tengo 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Los 10 son mi muestra
Y en base a los resultados de esos 10, recién voy a tener información correcta, porque he tomado una muestra aleatoria. Pero en cambio, si yo no hago una muestra aleatoria, puedo generar resultados erróneos. La estadística es muy susceptible de eso. Depende cómo generas la información. ¿Correcto? Entonces, hay conceptos que tenemos que conocer básicos, que son el universo. ¿Qué es el universo? Todos los que componen un determinado sector o segmento que se va a estudiar. Por ejemplo, acá hemos hecho con el caso de la enfermería, pero también podría decir, no, nosotros queremos analizar solamente al primer semestre, entonces el universo sería todos los estudiantes del primer semestre. Y ahí tendrías que definir una población. Estudiantes entre los 21 y 22 años. Esa es tu población. Y tu muestra es, de ese número de estudiantes, tomar una muestra, nombrar a ciertas personas de manera aleatoria. Tú, a la evaluación. Ah, ya. El universo no necesariamente se refiere a la totalidad. Depende de lo que estás analizando. El universo puede referirse también a, hablando de ganadería, por ejemplo, el número de cabezas de ganado. Perfecto. 100 toros o 100 cabezas de ganado. Perfecto, ese es tu universo. Tu población. El ganado en una edad de entre 6 y 7 años. Listo. También segmentas la población. Y la muestra sería 5 cabezas para revisar si tienen todas las vacunas, digamos. Ahí revisa su tarjeta de control de vacunas y eso. Eso es lo que hay que hacer primero en estadística. A veces no se puede analizar la totalidad. Lo ideal sería que se analice la totalidad, pero en muchos casos no se puede. Por eso se recurre a segmentar bien esto. ¿Cuál es tu universo, tu población de estudio y tu muestra representativa? ¿Entendido la diferencia entre universo, población y muestra? ¿Vamos bien? Sí, Porque lo conceptual dice esto. ¿Qué es una población? Dice el grupo de individuos que representa o podría representar un rasgo característico común que se desea investigar. Claro, según lo que quiero investigar, tengo que ver, ¿no? Ese grupo de investigación, ese grupo de individuos que vamos a investigar. La muestra es un subgrupo de datos extraídos de una población que debe representar adecuadamente a la totalidad del grupo. Vean, teóricamente a veces suena muchas cosas, pero cuando lo ves con un ejemplo, como que se simplifica. Entonces, la estadística, como elementos, tiene el universo, que es algo general, la totalidad, pero más propiamente de la estadística es la población de estudio. La población, la muestra, el parámetro. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son medidas que ofrecen información sobre los datos. Otras sobre la dispersión y sobre la posición. A ver, medidas de información. Parámetros. La altura. Aclaro. Cuando tú tienes que analizar información, te vas dando parámetros. Hace un momento dije, edad entre 21 y 22 años. Ese es un parámetro. Solo mujeres de pelo largo. Ese es otro parámetro, por ejemplo. No sé para qué estudio sería, pero digamos, solo mujeres, ya. Ese es otro parámetro. Ahí excluimos a los varones directamente. O que diga, por ejemplo, en función a otras características. Digamos, personas que han estudiado en un colegio particular. Ese parámetro ya es mixto. Lo que está separando es los que han estudiado en un colegio particular de los que han estudiado en un colegio que depende del estado estatal. ¿Vale? Es una forma de parametrizar. Parametrizar es darle características específicas para hacer un mejor estudio.
Ese es un parámetro. Por eso dice, son medidas que ofrecen información sobre los datos. O sea, tú tienes a las personas y necesitas recopilar datos. Entonces, seguramente necesitan cumplir algunos requisitos, o sea, algunos parámetros. Necesitas algunos parámetros. Pues en función a eso estableces los parámetros. La edad, puede ser uno, el género, el peso, la altura, cosas de ese tipo, dependiendo del estudio que estés haciendo. Otro elemento que compone la estadística es el experimento. Dice, proceso o actividad llevada a cabo de forma intencional para obtener una serie de datos o para ratificar o refutar una hipótesis. A ver. Proceso o actividad llevada a cabo de forma intencional. Es algo que tú planificas que vas a hacer. Para obtener datos que sirven para confirmar tu idea o rechazar tu idea. Porque la hipótesis es una idea, un planteamiento de una idea. Entonces, la estadística se basa en la experimentación. Y cuando hablamos de experimentación, pues, son, ¿no? Eso, los experimentos, muchos se imaginan un laboratorio donde se llenan químicos, pero no necesariamente son así los experimentos. Un experimento muy común, a ver, no sé si conocen este experimento. ¿Alguien ha escuchado el experimento de los monos y la escalera? No, Liz. A ver, la cosa va así. Vamos a ejemplificar eso. Un grupo de científicos hizo un experimento estaban buscando el análisis de la conducta. Se llama paradigma de la conducta. A ver, primero, ¿qué es un paradigma? Todos tenemos paradigmas. Los paradigmas son herencias culturales que cada uno tiene, pero que no sabe por qué. Por ejemplo, algunos tienen, a ver, ¿cómo os puedo decir? Son formas de hacer las cosas o de realizar ciertos actos que no es muy común. A ver, bueno, pongo un ejemplo. Yo tenía un compañero que siempre que estaba quieto, es decir, no estaba caminando, sino estaba parado, cruzaba los pies y se ponía las manos a la cintura. O sea, involuntariamente lo hacía. No se quedaba así parado y ya. O sea, que paraba y automáticamente cruzaba los pies, se cruzaba así como un 4 y manos a la cintura. Y siempre que le veíamos decía, a ver, ¿por qué estás así? El otro, no sé, es automático. Es algo que de por sí lo hago. Eso es un paradigma, eso es una herencia. Es algo que te viene y no sabes de dónde. Seguramente alguien de tu familia lo hacía y haces lo mismo. Hay otros, por ejemplo, que agarran el mondadiente y se ponen como si fuera un cigarro ahí, están caminando con su mondadiente. Y cuando dice, pero no hagas eso, es que no sé, siempre que hagas uno de estos termino haciendo eso. Son acciones que uno hace que no se explica el por qué lo hace. ¿Me entiendes? Ese es un paradigma. Se puede interpolar a muchas cosas más, pero básicamente es eso, son actitudes, son acciones, son palabras incluso que uno hace y que no sabe por qué, pero las ha heredado en el tiempo, o las ha visto seguramente y las ha aprendido. Ahora, entonces, aquí se estaba analizando el paradigma de la conducta, estamos hablando de una conducta. Ahora, en este experimento hace algo sencillo, o sea, un grupo de personas dice, vamos a tener dos jaulas, jaula 1, jaula 2, ahí está, jaula 1, jaula 2. Y en la jaula 1 ponen 5 monos, 1, 2, 3, 4, 5 monos, ¿ya? En la jaula 2 ponen a otros 5 monos. Vamos a poner de otro color, que sea lila. 1, 1,
3, 4, 5. Ahí está. Listo, les ponen en una jaula. 5 monos en la jaula 1, otros 5 monos en la jaula 2. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que hacen esos científicos es poner una pequeña escalera en cada jaula. Y a las 12 en punto, ¿sí? Tenía sus horarios, ¿no? Vamos a poner así. A las 12 en punto. Y a las 6 en punto, en esos horarios, en ambas jaulas ponían bananas. Vamos a ponerlo así. O sea, ponían bananas en esa escalera. Cuando un mono, en la jaula 1, cuando un mono quería ir a tomar esas bananas, ¿qué es lo que ocurría? Le caían chorros de agua fría. O sea, si uno de ellos subía la escalera, automáticamente botaban chorros de agua fría. Y al sentir esa agua fría, empezaban a corretear, escapar, esconderse por todo lado. Los pobrecitos. Y no comían. A las 6 de la tarde pasaba lo mismo. O sea, lo quitaban después, ya no había nada. 6 de la tarde nuevamente. Y si alguien quería ir a recoger una banana, tenía que soportar los chorros de agua fría. Esa era la situación en la que estaban expuestos, los de la jaula 1. En cambio, en la jaula 2, a las 12 no pasaba nada. A las 12 ya aparecían las bananas, comían. A las 6 las bananas comían, normal. Entonces se hizo ese experimento con un propósito, ver la conducta de los monos ante una situación hostil y ante una situación regular o normal. ¿Qué es lo que pasaba después de 1 o 2 días? Claro, de comer les daban lo mínimo, pero siempre a mediodía ya tenían un susto, ¿no? Ya sabían que había comida y chorros de agua fría. Y a las 6 de la tarde lo propio. Entonces tenían ya ese temor. Al cabo de unos días, ¿qué ocurre con los monos de la jaula 1? Cuando ya era las 11:40, 11:45, ya casi mediodía, empezaban a corretear por toda la jaula porque tenían miedo. Ya sabían, ya sabían que va a llegar los chorros de agua fría. Empezaban a moverse por todo lado, asustados, gritando. En cambio, los de la otra jaula, cuando ya era cerca mediodía, ¿qué hacían? Se desesperaban. Miraban la jaula, buscaban en la escalera si ya están las bananas. Había una desesperación porque sabían que les iba a llegar la comida. Estaban felices, esperando. ¿Qué ocurre con estos científicos? Lo que hacen es, quitan a un mono de la jaula 1 y lo llevan a la jaula 2. Y luego quitan al mono de la jaula 2 y lo llevan a la jaula 1. ¿Qué creen que pasó? A mediodía, 4 de los monos estaban correteando de miedo por todo lado, escondiéndose para que no les llegue el agua fría. Pero al mono que vino de la jaula 2, aunque le caía agua fría, no le importaba, iba a buscar sus bananas y comía tranquilo. Parecía que no sentía frío. Era diferente su conducta. Estaba feliz, a mediodía estaba feliz, volteando, aunque le caía agua fría. Y los otros, pero asustados en los rincones. En cambio, en la jaula 2, ¿qué ocurre? Los 4 monos que siempre han estado ahí, felices a mediodía, van con su comida, comen, están felices. Pero uno, y eso que no le cae chorros de agua fría, está en una esquina escondido, asustado. Y así van cambiando a los monos. Y la conducta no cambiaba. Pese a que cambió la situación, es decir, les han cambiado de jaula, su conducta seguía siendo la misma. Pese a que
estaban en la misma situación. O sea, ¿qué es lo que ha pasado al final? Todos los monos de la jaula 2 estaban en la jaula 1 y siempre eran felices. O sea, no les importaban los chorros de agua fría. Sabían que medio día había comida. Y aunque se mojaban, igual estaban tranquilos. ¿Y qué pasaba con los monos que eran todos de la jaula 1 han pasado a la jaula 2? A mediodía tenían la misma conducta. Tenían miedo, temor, porque hacían estado buen tiempo con esa conducta. Pero, y ahí venía lo inexplicable. ¿Por qué siguen teniendo miedo si la situación ha cambiado? Es que es un paradigma. Es una conducta heredada que no le entiendo. ¿El por qué? Pero es eso. Eso es la experimentación. Tomar situaciones para recopilar información. Por eso nos dice que la estadística se basa en la experimentación. Ese es un experimento, ¿no? Es un conocido, el de los monos, que se ha hecho, en realidad se ha hecho, es real, y se ha hecho de diferentes formas también, es verdad, con diferentes tipos de incentivos, otros con alarmas, con luces, muchas cositas han aumentado, pero ese es básicamente el ejemplo. Entonces, cuando uno dice el experimento, se refiere a eso, ¿no? Por eso dice proceso o actividad llevada a cabo de forma intencional para obtener datos que te sirven para ratificar la información o para refutar una hipótesis. Y como ese experimento se han hecho muchos más. Entonces la estadística también recurre al experimento. No en todo, pero recurre a experimentación. Y las variables, dice la variable es la característica o cualidad de una muestra o población a la cual se le puede asignar un valor. Bueno, tendríamos que ver que hay distintos tipos de variables. Una, variable cuantitativa, habla de números, y la variable cualitativa, que no necesariamente son números. A ver, ¿cómo? ¿Qué son las variables entonces estadísticas? Pueden ser numéricas o pueden ser simplemente datos, información. A ver, vamos a un variable cuantitativa discreta, por ejemplo, número de hijos. Cuando tú preguntas número de hijos, no te van a decir parece, no sé, no sé, te van a dar sí o sí como dato un número. A ver, número de hijos, 0, 2, 1, algo así. Edad, por ejemplo, 16, 26, 25, 30, un número. ¿Correcto? Eso es una variable cuantitativa discreta, cuando la información es un número. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de otra variable cuantitativa discreta? O sea, que si tú preguntas, la respuesta va a ser un número. A ver. Ya hemos dicho número de hijos, la edad. Otro. Si te hacen una pregunta donde tu respuesta es un número, ¿cuál sería ese? ¿Qué pregunta podría ser? Diferenciaremos. ¿Y cómo sería la continua? A ver, porque también es un número, sí. Pero ¿por qué se llama continuo? Porque es un número que va a ir, va a generar, va a tener variación, una variación no controlable. Por ejemplo, la estatura, el nivel de ingresos, su sueldo, que es variable, es condicionado. A ver, variables cuantitativas, en resumido, nos dan datos numéricos. Sí. Se llama cuantitativo discreto cuando nos proporcionan un número como sea una respuesta con un valor numérico. Pero ese valor numérico también hay que ver si está condicionado a otra cosa.
Por ejemplo, si yo pregunto en un momento el número de hijos, ya me puede decir 1 o 2 o 3, incluso, no importa, pero va a dar un número. Es un dato discreto, es algo que está de lo común. Pero el sueldo, te digo, ¿cuánto es su sueldo que gana? Y me dice 3,000, puede ser que sea este mes, pero está condicionado ¿a qué? A su trabajo. Cuando un dato está condicionado a una situación, se llama variable cuantitativa, sí, pero continua. Cuando una variable no está condicionado a una situación externa o una situación como el sueldo, entonces se va a llamar variable cuantitativa discreta. ¿Y eso en qué incide? No va a incidir en mucho en el sentido de... A ver, no va a incidir en mucho porque al final es un dato que vas a entrar. Si te dice altura, estatura, 1,65, ya pones 1,65, sigue siendo un dato. El hecho de que sea continuo o discreto no va a afectar en nada. Pero a veces uno quiere reconocer, ¿no? ¿Cuándo es discreto? ¿Cuándo es continuo? Es un dato discreto cuando no hay una relación de dependencia directa con algo. Por decirte, el sueldo, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Puede ser que ganes 3,000 mensual, pero si no vas a trabajar, no vas a ganar 3,000 ese mes. Te van a descontar. En cambio, el número de hijos, pues no. Al otro mes va a seguir siendo el mismo. A no ser que haya uno que después de 8 meses se va a incorporar al número de hijos. Pero no es algo que ocurre, digamos, de mes a mes, sino toma su tiempo. Por eso es una variable cuantitativa discreta. Es algo que no va a cambiar muy fácilmente. La continua sí cambia hasta cierto punto, ¿no? Y tenemos las variables cualitativas. Nos habla de las variables cualitativas nominales y ordinales. La nominal, el género, masculino, femenino. Ahora ahí no puedes dar un número, ¿no? Género, 1. No se puede. Número, no hay aquí. Sino masculino, femenino. Varón, mujer. También la profesión. Claro. Cuando tú preguntas, ¿cuál es su profesión? 18. O sea, no hay un número. 14. No hay eso, ¿no? Sí o sí tiene que darte un dato de cuál es su profesión. Entonces tenemos la cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. Nivel de estudio, ahí varía. Bachiller, licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Por ejemplo, ustedes, nivel de estudio, si les dicen bachiller. ¿Por qué? Porque ese es el grado que han obtenido. No puedo decir licenciatura porque todavía no he concluido. Pero ya otro, calidad del servicio. ¿Cómo evalúa la calidad del servicio prestado? Bueno, estaba bien, regular, no me ha gustado, mala atención. Pues no hay un... O sea, tiene muchas opciones de respuesta. Estas son las más complicadas de controlar. Las variables cualitativas ordinales. Estas son las más difíciles de tabular. Es como si yo preguntara, es como si yo les dijera, a ver, vamos a un mismo restaurante, pedimos un mismo plato y al salir, ¿qué les ha parecido? Oye, ya cada uno tiene una respuesta. Estaba bien, no sé, medio desabrido. Otros dirán, la sopa estaba bien, pero el segundo plato estaba un poco quemado. No sé, son percepciones que tienen. Las variables cualitativas ordinales son las que nos complican más el análisis. Todavía la cualitativa nominal no es tan complicada. Pero las más fáciles de controlar en la estadística son las variables cuantitativas, desde luego. Entonces acá tenemos variables, cualitativa, cuantitativa. ¿Correcto?
Las cuantitativas nos exponen datos numéricos y las cualitativas nos exponen datos, pero que no están expresados en términos numéricos. Características, sobre todo. Información, simplemente, pero no numérica. Tenemos eso como elementos de la estadística. Entonces, población, muestra, parámetro, experimento y variables. Eso es lo que tenemos que entender. Los elementos de la estadística. Viendo más, ¿y qué es la demografía? Aunque no es parte no es parte del tema, pero su concepto es parte de la materia, ¿no? ¿Qué es una demografía? Porque a veces ahí vienen diferentes percepciones. Dice, básicamente proviene del griego, que es de la palabra demos, o pueblo, y grafía, que es trazo. Entonces es el estudio de la población, la fecundidad, mortalidad, migración, velocidad de modificaciones de la población, todas esas variaciones que afectan a las poblaciones. Entonces, cuando hablas de demografía, hablas del estudio de la población y lo que ocurre en la población. Entonces, hablaríamos de que la demografía es una ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, las características y el tamaño de la población. Por eso van juntos, ¿no? Estadística y demografía. Claro, con la ayuda de la estadística vas a aplicarlo en los datos de la población, en los datos demográficos de la población. Por eso viene esa palabra demografía. La ciencia se ocupa entonces de estudiar la estructura, la evolución, características y el tamaño de una población. Estudio de la población, estructura, evolución y tamaño. Básicamente eso es la demografía. Ahora, tipos de demografía. Hay demografía estática y demografía dinámica. La estática estudia los problemas de la población, características estructurales, el territorio, su dimensión. Y la demografía dinámica estudia la evolución de la población considerando la edad, el sexo, la natalidad, la fecundidad, la educación, tasas de divorcios, tasas de mortalidad, etc. Entonces, seguimos estudiando la población solamente que basado en ciertas características, ¿no? La demografía estática, por ejemplo, habla de las características estructurales. Ejemplo, dónde ha nacido, de qué nacionalidad es, qué lengua sabe hablar, cuál es su nivel educativo, su nivel de ingresos económicos, la tasa de natalidad, la edad, el sexo, entre otros, que puede ir consultando, ¿no? Características estructurales, se dice características principales, si quiere. Con relación a lo territorial o al territorio, en la demografía estática, al territorio se refiere la relación conforme al lugar que ocupa en la población, o en el país, o en la comunidad, el departamento, el municipio, provincia o una aldea, donde está la población. Y la dimensión es el número de habitantes que residen en un espacio geográfico. Entonces, cuando hablamos de demografía estática, habla de eso, ¿no? Del estudio de las características estructurales, es decir, sus datos principales en un determinado territorio con sus habitantes. Por eso habla de su dimensión. Generalmente esto hacen con los censos. Cuando uno hace el censo nacional, pues ahí van y miden todo esto, la demografía estática. Todos los datos de la población
en un determinado momento. Y la demografía dinámica estudia la evolución de la población, considerando la edad, el sexo, la tasa de natalidad, fecundidad, la familia, educación, tasa de divorcios, tasa de mortalidad, todos. Pero habla de la evolución. La evolución es los cambios que ha tenido. ¿Cómo ha cambiado la población? El año 1990, la tasa de divorcios en Punata, por decir, es un ejemplo. En Punata era del 1%. Había muy pocos divorcios. 2020, la tasa de divorcio ha subido a un dramático 25%. O sea que de 10 personas que se casan, por lo menos 1 o 2 se divorcian. Y tiende a subir. A eso se refiere con estudiar la evolución. O sea, ¿qué ha pasado a lo largo de los años? La demografía dinámica. ¿Cómo ha cambiado? Eso es. Los diferentes tipos de demografía. Ahora, tenemos las variables importantes de la demografía y la bioestadística en salud. A ver, eso de las variables importantes de la demografía y la bioestadística lo vamos a desarrollar en la siguiente clase junto con el tema 2, porque se va a ir complementando con el tema de redondeos. Y vamos a cerrar, por favor. Tengo una defensa, justo me han programado una defensa de tesis 10:30. Les he dicho que me den unos 5 minutos más, que voy a ingresar. Es una defensa. De ahí todas mis defensas se van a programar para otra fecha. Entonces ya no vamos a tener choque. Solo por esta vez hay un choque. Solo por hoy. Pero me quiero ir con esto. Aquí está el código para Classroom. Lo voy a enviar al chat en este momento para que lo tenga. Ahí está. Ese es el código de Classroom. Entonces, ingresen y ahí vamos a subir el material ya para que vayan avanzando, incluido lo de hoy, el mapa mental que ya hemos visto. Los videos también ahí lo voy a referenciar, entonces voy a ir actualizando este fin de semana para que tengan toda la información. Bueno. Y si falta alguno de sus compañeros, también, entonces, díganle, este es el código.